Reciban abundantes bendiciones de nuestro Señor, a la vez que le deseamos muchas felicidades en este periodo navideño. Les saluda Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy les ofreceremos el foro bíblico del domingo 19 de diciembre del 2021. Se le ha titulado Origen de la Justicia y usaremos como base versículos del 2 al 7 del capítulo 9 de Isaías. Prestemos atención a la lectura de los mismos. Con la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos Isaías 9, versículos del 2 al 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que el Señor sea pródigo en bendiciones para su palabra. Un detalle muy particular del libro de Isaías es que el mismo no está escrito por un solo autor. En la actualidad, el libro que lleva nombre de este profeta consta de 66 capítulos y los expertos bíblicos identifican en la obra 3 libros redactados por 3 autores en diferentes fechas y en diferentes lugares. Hoy nos ocupa el primero de esos libros, el correspondiente al primer Isaías o proto-Isaías, el escrito en Jerusalén por el profeta Isaías en el siglo VIII antes de Cristo, mucho antes de la destrucción de Jerusalén y del destierro a Babilonia. Este primer libro contiene los 39 capítulos iniciales de la obra. El pasaje que estudiaremos hoy es un oráculo de salvación que pertenece a la sección conocida como el libro de Emanuel, que inicia a partir de Isaías 6, versículo 1, y concluye con Isaías 12, en el versículo 6. Isaías vivió en una época de confusión y de locura política y espiritual. Un sentido de absoluta impotencia había invadido el sentir de todos, especialmente por la inminente invasión asiria, y el rey Acaz del reino meridional de Judá se había negado a confiar en Dios, que seguramente le hubiese permitido salvar a Judá de las manos de Siria. Y todo esto había acrecentado la pobreza espiritual en Judá. A mitad del siglo VIII a.C., los asirios habían tomado cautivas las tierras del reino del norte y se habían llevado a gran parte de la población al cautiverio. Es precisamente en medio de esa gran aflicción que el profeta Isaías anuncia la restitución del honor y el reverdecer de la esperanza. Profetiza que Dios habrá de disipar la oscuridad de la opresión político-militar,
El tiempo de salvación profetizado por Isaías producirá un gozo inmenso en todo el pueblo. Y a la luz de todo eso, leamos los primeros 2 versículos de la lección. Isaías 9, del 2 al 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. El pueblo judío del tiempo de Isaías había estado atravesando por una gran sed y oscuridad espiritual. Se habían alejado del Dios de sus padres y se habían apartado de la fuente de luz de agua viva. Ya no eran un pueblo de prosperidad espiritual. Solo reinaba el deterioro en la vida espiritual de Israel. Y Dios estaba por traer luz a su pueblo, pero esta luz llegaría directamente con la presencia de su Hijo Jesús, unos 700 años posteriores a este escrito. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Judá había estado amenazada con destrucción por Asiria y también por Egipto, pero fue preservada por la misericordia de Dios. Y es en ese ambiente que Isaías proclamó un mensaje de arrepentimiento del pecado y la esperanza de liberación de Dios en el futuro. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. El momento en que el Señor llegue, el pueblo se llenará de alegría, muy parecido a cuando hay una buena cosecha o cuando el ejército regresa victorioso de una batalla, y la población crecerá cumpliéndose así la promesa a Abraham, a quien se le había asegurado una descendencia innumerable. El miedo y la aprensión provocados por la amenaza de una invasión por Asiria, que tuvieron que enfrentar tanto Israel como Judá, forman un contraste ahora con la luz, el gozo y el agradecimiento que produce la promesa de la venida del Mesías. Isaías provee la seguridad de que las condiciones impuestas por los invasores serían solamente temporarias. Por otro lado, en algún tiempo en el futuro, el Mesías vendría a los descendientes de Abraham, quienes todavía existían como un pueblo. Con el nacimiento de Jesús, ángeles iluminaron el alma de un grupo de sencillos pastores a quienes se le anunció su nacimiento. Unos magos de Oriente se acercaron hasta la casa del niño Jesús, guiados por la luz de una estrella en el firmamento, hasta donde estaba el Salvador. 30 y tantos años después, cuando Jesucristo dio inicio a su ministerio predicando sobre el reino de Dios, Él mismo cumplió exactamente la profecía referente a la esencia del Mesías prometido, a la presencia de este Mesías prometido por Isaías. Nuestro Señor Jesucristo trajo luz y vida a donde solo había oscuridad y muerte. Y hasta nuestros días ha seguido trayendo luz al alma perdida, con la promesa de restauración y salvación a los que por fe lo reciben como su Salvador. Vayamos ahora al versículo 4 de Isaías 9. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Mi padre era herrero desde su adolescencia, porque su padre también lo había sido. Y yo casi me crié en la herrería de mi padre, y me familiaricé desde muy pequeño con los aperos usados en el acarreo de caña de azúcar. Y aunque mi padre no trabajaba con los bueyes, muy frecuentemente yo vi que llegaban a la herrería
yuntas de bueyes para recoger los carretones para el transporte de la caña que mi padre construía. Y muchas fueron las veces que estuve cercano a los yugos que se usaban para unir dos bueyes para que trabajaran como equipo, uniendo las fuerzas de ambos animales para arrastrar el peso de un carretón estibado de cañas de azúcar. Al peso del carretón había que añadir el del yugo, que de manera sencilla el yugo es y era un instrumento fabricado de madera al que los bueyes son atados por detrás de sus cabezas, por el cogote, para construir una yunta. Israel bajo los asirios era como uno de los bueyes de una yunta. Metafóricamente, el yugo en la Biblia es una expresión que se usa para hablar de la servidumbre que un pueblo oprimido experimenta en manos de sus opresores. Romper el yugo es una metáfora para expresar la liberación de la servidumbre. En este caso, Isaías está refiriéndose al día en que Dios ha de liberar a Israel del yugo de su opresor. La vara de su hombro y el cetro de su opresor se refieren a los instrumentos que usaban los asirios para castigar a los israelitas. Otra referencia es la expresión como en el día de Madián. Y aquí se hace una referencia a la historia de Gedeón y su pequeño ejército de 300 y tantos soldados que aparece en el capítulo 6 de Jueces. Allí se establece que por los pecados de Israel, Dios había permitido que los madianitas oprimieran a Israel por un periodo de 7 años. Cuando ellos se arrepintieron y clamaron a Dios por ayuda, Dios llamó a Gedeón, que era un granjero, para que guiara a Israel contra los madianitas. Leamos ahora Isaías 9:5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. El versículo que nos está indicando es que todo el equipo militar ha de ser destruido porque dejará de ser necesario. Surgirá una nueva era de paz en el mundo de esa época. La mayoría de la gente llevaba sandalias o caminaba descalzo. Las botas eran una exclusiva indumentaria que formaba parte del vestuario de un soldado y eran un símbolo de su fuerza. Cuando Dios conceda la victoria a Israel sobre sus opresores, los israelitas deben quemar las botas y ropas ensangrentadas de la sangre de sus enemigos caídos para celebrar su victoria. La ropa del enemigo vencido estaría manchada de sangre, la sangre del hombre caído, del enemigo caído. Además de ensangrentadas, estarían perforadas por lanzas y espadas, solo sirviendo como lumbre para un fuego en la hoguera del vencedor. Y esa será la manera como dispondrán de ella los israelitas. Leamos ahora los versos finales de la lección. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El primer versículo leído al inicio de esta lección, Isaías 9:2, nos dijo que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo andaba en tinieblas porque habían sido invadidos por los asirios en el año 732 a.C. Las tribus del norte habían sufrido una invasión, su territorio había sido devastado, la tristeza y el dolor llenaban sus corazones. Y la única razón para que atravesaran por ese terrible dolor de haber sido invadidos
fue su infidelidad a Dios. Él mismo permitió que eso ocurriera sobre ellos, para que abrieran sus ojos y anhelaran volver a ser sanados de su desobediencia. Pero la ignorancia del ser humano le lleva a buscar solo una sanidad física. Y esa es la misma sanidad que muchos que nos llamamos cristianos anhelamos con frecuencia. Tener un auto del año, una buena casa, estar libre de enfermedades, tener trabajo y dinero abundante para nuestros gustos, más que para nuestras necesidades. Pero Dios les dice a ellos y a nosotros, una luz resplandeció sobre ellos. Una luz resplandeció porque Dios les ha de enviar a ellos y a nosotros la verdadera sanidad que todos realmente necesitamos. Es la sanidad que solo es posible encontrar en la persona y en la obra del Mesías. Esa es la luz que el mundo necesita. Es la luz que solo se halla en Jesús. Solo Él disipa las tinieblas, cualesquiera que éstas sean. Y esta luz se centra en la hermosura de la persona y obra del Mesías. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el admirable consejero. Son muchos los que buscan salvación fundamentándose en la sabiduría del mundo. Buscan gloria en las cosas que poseen, en los placeres del cotidiano vivir. Creen que se hacen inmortales alcanzando la fama. Pretenden alcanzar esas cosas fuera del sabio consejo del Señor. Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda de Timoteo 2:10 nos afirma que todo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación es en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, por medio de la fe salvadora de Él. Solo hay una luz en este mundo que disipa todas las tinieblas, y ese es Jesús. En Juan 8:12 el mismo Jesús nos afirma, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En tanto en cuanto la humanidad no permita que sus ojos sean abiertos y sanados, nunca podrán ver la luz del Hijo de Dios. El mundo necesita a Jesús como luz en sus vidas y como el único que sabe cuál es el camino de salvación. Es absolutamente necesario valernos de la bendita conducción de Jesús para todas las decisiones de nuestra vida. Sin su consejo estamos abocados al fracaso. Es menester que buscamos su sabiduría, su dirección y su palabra, porque el único que es sabio en este mundo es Dios. Y en su bendito nombre oramos en este día. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, amado creador del universo. Acudimos a ti en este día rogando por tus bendiciones, por tu misericordia y por tu sabia conducción. Reconocemos nuestras limitaciones, que son las que nos obligan a depender absolutamente de tu gracia. Estamos agradecidos de tu palabra, que nos permite saber cuál es tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a no apartarnos de ella. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.